Bueno, hermano, gloria a Dios. Ahí se ve, se escucha, entonces arrancamos en el nombre de Jesús. Espero que puedan apagar los micrófonos, así arrancamos en el nombre de Jesús. Dice ahí panorama de la Biblia, la clase 8, amén, gloria a Dios. Este es el contenido, ¿no?, de la clase del día de hoy. Hablamos siempre de lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo, y vamos a hablar relacionado siempre con la palabra de Dios, con la Biblia, que estamos viendo, no nos olvidemos, panorama 1, es todo lo que se ve en el Antiguo Testamento y algo del Nuevo, y vamos a hablar del trabajo en esos tiempos, vamos a hablar del significado de la familia. Siempre, hermano, tengamos en cuenta el tiempo, ¿no? El tiempo de bíblico, el tiempo en el cual estamos hablando. Las viviendas, la adoración, el valor de la ofrenda. Así que, hermano, tengamos en cuenta que esto va a ser lo que vamos a ver hoy, que nuestro pensamiento siempre se vaya a la Biblia, se vaya a esos tiempos, se vaya a lo que realmente nos interesa. Y como digo siempre, hermano, esto nos va a enriquecer a nosotros muchísimo, porque estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, cuando vamos a la Biblia, cuando vamos a la palabra de Dios y empezamos a leer, quizás leímos un montón de veces textos bíblicos y comprendiendo lo que estamos viendo, de la clase primera hasta el día de hoy, uno quizás abre la Biblia y lee algún texto bíblico y si prestamos atención, tengo la convicción que estamos aprendiendo, lo entendemos de otra forma, hermano, lo vemos de otra forma diferente, con más facilidad, con más entendimiento, y eso es bueno porque vamos a trabajar con excelencia. Yo calculo que los que estamos estudiando, los que estamos acá, es para servir al Señor con excelencia, para servir al Señor con más entendimiento, con más capacidad. Así que bueno, hermano, que Dios los bendiga. Repetimos, el trabajo, vamos a ver la familia, la vivienda, la adoración y el valor de la ofrenda. Amén. Gloria a Dios. El capítulo 6 dice la vida en la Biblia. Ahí es lo que decía anteriormente. Ahí vean imágenes, son imágenes realmente que a veces, aunque diga ahí capítulo 6, la vida en la Biblia, se ve imágenes que nos lleva a ese tiempo, ¿no? Gloria a Dios. La vida en la Biblia. La Biblia retrata hechos reales en que participan seres humanos concretos. Las figuras que ilustraban ciertas enseñanzas eran tomadas de costumbres de su momento. O sea, lo que nosotros leemos es una narración de lo que se vivió, una narración de la gente que vivió, lo escribió inspirada, como decíamos al principio, Dios revela y después lo inspiró y lo puso en lo que hoy tenemos como Biblia. Así que, hermano, en el nombre de Jesucristo es todo real. Creemos por fe, le creemos a la palabra, que es todo real lo que vemos, lo que estudiamos, y por fe ponemos o tratamos de poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. El texto bíblico se orienta hacia la actividad de Dios dentro, ahí está, de la historia humana. Voy a repetir esto. El texto bíblico se orienta hacia la actividad de Dios dentro de la historia humana. Los trabajos, vamos a ver los trabajos que en esos tiempos, siempre, hermanos, con un proceso, ¿no? Está ordenadamente lo que vamos a ver, siempre con un proceso. Cuando se hizo en el Génesis, se creó el mundo, el ser humano, y se empezó con un proceso, hasta los días de hoy, hasta los días de hoy se empezó con un proceso. El trabajo en esos tiempos. El trabajo dentro de la vida de la Biblia. Dios trabajó para crear el mundo, o sea que ya arrancamos, como decía al principio, recién, desde el principio, dice que Dios descansó, porque primero había trabajado. ¿Cuál fue el trabajo de Dios? Crear el mundo, crearnos a nosotros. Entonces empieza con el trabajo del ser humano, que fue uno de los primeros. Labrar la tierra fue la primera ocupación del ser humano. Labrar la tierra, trabajar la tierra, lo que hoy nosotros quizá vemos en el campo, lo que hacen. Yo me voy a esos tiempos y digo, qué tremendo, ¿no? Porque era lo único que se hacía en esos tiempos. El trabajo es previo a pecado y por lo tanto no es parte del castigo por él. La Biblia destaca distintos trabajos y los emplea como símbolos
que poseen un alcance espiritual. Acá se relaciona el trabajo, hay muchas parábolas de Dios que relaciona el trabajo con la vida espiritual. Por ejemplo, uno de los discípulos eran pescadores y Dios no le pone, bueno, ahora van a ser pescadores de hombres, de peces van a ser pescadores de hombres. Entonces se relacionan los trabajos de la Biblia con las cosas espirituales. Hasta el día de hoy también lo podemos tomar. Dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Amén. Qué tremendo, hermano, lo que acá Jesucristo decía, porque bueno, sabemos lo que era el trabajo del Señor, predicar, sanar, resucitar muertos. En el día de hoy nosotros lo tenemos que tomar como tal. Una vez una enseñanza que nos habían dado decía, ¿no?, que nosotros trabajamos hasta el día de hoy para la persona más rica, ¿no?, para el dueño del oro y la plata, gloria a Dios. El predicar el Evangelio, esto también es trabajar para el Señor, aprender, grupos de amistad, liderazgo, simplemente predicar al compañero de trabajo. Eso es un trabajo, hermano, en el nombre de Jesucristo, y tarde o temprano Dios va a recompensar, amén. Dios va a recompensar lo que usted hace para el Señor. Es más, lo que usted está haciendo ahora está trabajando, se está capacitando en el instituto bíblico para trabajar para el Señor, y le puedo asegurar, hermano, que la recompensa la va a obtener del Señor. Agricultura era uno de los trabajos al principio. El contexto de Canaán, Palestina, era agrícola ganadero. Hablamos, creo que en la clase anterior o la anterior, todo lo que era el pueblo de Israel, las naciones, qué clase de animal había, qué se comía, etc. Entonces estamos hablando allá en los principios, ¿no?, en la Biblia, que era agrícola ganadero. Se estimulaba el desarrollo de la explotación de la tierra. Claro, era lo único que había en ese momento. Trabajar la tierra, trabajar con los animales. Desafíos del trabajo en la tierra. Superficie, acá hablamos, y la palabra resalto, desafíos. Desafíos, había desafíos, no era quizás tan sencillo. Dice desafíos del trabajo en la tierra. Superficie irregular, árida y montañosa. Vimos que en el pueblo de Israel, que ya sabemos, gloria a Dios, qué bueno decir esto, porque ya lo vimos, decíamos que había parte en la tierra de Israel, montañosas, áridas, había que realizar trabajos previos al cultivo, no solamente era plantar, regar y ya está, sino que en esos tiempos en algunos lugares se hacía muy difícil. Las lluvias dictaban el tiempo de siembra, lluvias tempranas y tardías. La persona que se dedicaba en esos tiempos a la agricultura dependían del clima, dependían de la lluvia, las tempranas y las tardías. Ellos sabían en qué tiempo iba a llover y en qué tiempo se iba a despedir la lluvia, entonces dependían del clima para la agricultura y también para los animales, ¿no? Las lluvias dictaban el tiempo de siembra, lluvias tempranas y tardías. Una preparaba el suelo, estamos hablando de las lluvias, ¿no? Uno preparaba el suelo para la siembra y la otra maduraba el grano para la cosecha. El calendario religioso de Israel giraba alrededor de las actividades del cultivo. Esto era importante, hermano, porque más adelante se va a ver de primicias, más adelante se va a ver que había grupos, y podemos leer, hermano, en la Biblia historias, ¿no?, que oraban al Señor para que mande lluvia. Podemos ver cómo se relaciona más adelante lo que está relacionado con la agricultura, también con la esfera espiritual. El calendario religioso de Israel giraba alrededor de las actividades de cultivo. Dios es dueño de la tierra y se debía respetar las leyes para la labranza. Dios como el jefe de los labradores. El reino de Dios se asemeja a una pequeña semilla que crece hasta volverse la mayor de todas las hortalizas. Ahí hablamos que dice en Mateo, ¿no? Hay una parábola que cuenta el Señor lo que es la predicación, la palabra de Dios. Se asimila que la palabra de Dios, la Biblia, también se asimila como semilla. Uno tira la semilla
ahí a un compañero de trabajo, a un vecino, y después Dios, dice la palabra, es el que da el fruto. Pero ¿cómo se relaciona? A eso es lo que quiero llegar. ¿Cómo se relaciona cuando nosotros evangelizamos y tiramos esa semilla que se asemeja con la palabra de Dios? Acá entramos a la parte de los animales, de la ganadería. Anteriormente, hermanos, vimos todo lo que está relacionado con la agricultura, todo lo que está relacionado con la tierra, todo lo que estaba relacionado. Dependían, hermano, en el nombre de Jesucristo, y podemos leer muchos textos bíblicos, dependían de lluvia para que puedan cosecharse, dependían del clima, dependían, ese era el trabajo principal, y creo que era lo único, creo que en esos momentos, en esos tiempos cuando empezaba de la agricultura. Y acá hablamos y entramos en la parte de ganadería, ¿no? La parte de los animales. Primer trabajo decimos agricultura, el segundo trabajo ganadería, amén. Abraham salió de Ur, llevó consigo toda su riqueza en rebaños y ganado. En esos tiempos se podía diferenciar una persona adinerada, una persona que tenía mucho dinero con lo que tenía, ¿no? Con rebaños, con ganado, con cabra o burro, y podemos nombrar todos los animales que en ese momento había. Por eso acá da un texto bíblico y hablaba de lo que estamos diciendo. Los patriarcas se trasladaban con sus rebaños buscando pastos y agua. Criar oveja y cabra fue lo más accesible, era lo más sencillo. Quizás los mismos miembros de la familia tenían una cabra, dos, el que era muy adinerado tenía un montón. Ellos, fíjense que acá como asegura lo que acabamos de decir, que dependían del clima, dependían de los tiempos. Por eso acá dice que las personas que tenían mucho ganado, que eran familias numerosas, ¿no? Que más adelante quizás lo vamos a ver, dependían de buscar, ¿no? El agua, el pasto. Y acá miren esta imagen, hermano, que realmente es como un dibujito, pero es muy importante, porque miren la importancia, por ejemplo, en esos tiempos, de cuidar a una oveja, ¿no? El valor que le daban a una oveja, por ejemplo. ¿Por qué digo yo que le daban valor? Porque en ese momento generaba todo esto y a una hora lo generan, pero no es lo mismo. En ese tiempo no había lo que hay hoy. Me imagino que en ese tiempo eran los animales y la agricultura. Entonces, una oveja, por ejemplo, se sacaba leche, carne, el cuero, la lana. Imagínense lo importante que era ese trabajo de cuidar. Tendrás leche de cabra en abundancia para que se alimenten tú y tu familia y toda tu servidumbre. Proverbio 27:27. Hermano, en esos tiempos, el que no tenía ganado, el que no tenía oveja, no comía, porque era a base de un montón de cosas. Y ahí, si ustedes están viendo lo mismo que yo, podemos ver todo lo que generaba una oveja, no solamente el alimento, sino también la vestimenta, leche, carne, cuero, lana. Así que imagínense la importancia de la ganadería en ese tiempo, tiempo de la Biblia. Los cuernos se utilizaban como contenedores de aceite. Acá hay muchos textos bíblicos y referencias. Ahí tenemos, por ejemplo, el 1 de Samuel 16:1, ¿no? Que ahí ponían para ungir. Podemos hablar, no sé, uno de los ejemplos, cuando Samuel fue a ungir a David, tenía aceite en su cuerno. Bueno, claro, el cuerno venía de la imagen que tenemos ahí. La carne también vinculada a los sacrificios. Con el cuerno se hacía el sofar, instrumento usado en las fiestas religiosas y civiles. No solamente se usaba los animales para alimento, para ropa, sino que también usaban para lo que estamos diciendo. Se hacían un cuerno para guardar el aceite, se sacrificaban para ofrendas al Señor en ese tiempo, los animales servían para los sacrificios, sacaban, bueno, acá hablamos que es un instrumento de sonido, el cuerno, acá dice, se hacía el sofar, ahí ven en imagen que era el que generaba el ruido. Yo calculo que todos conocen la historia de Jericó, cuando giraban alrededor y después gritaron, y etc. La referencia de buen pastor,
Acá entramos a la parte que representa el trabajo en esos tiempos con la esfera espiritual, la referencia al buen pastor entendido como el hombre sensible con los animales. Son frecuentes en el judaísmo y en el cristianismo. David, Jacob, el pueblo como rebaño, contrasta con culturas guerreras que se representan por animales feroces. Jesús reclama ser por un semejante, por lo menos lo mismo que haríamos por un animal. ¿Mm? Acá, hermano, ahora vamos a leer. Ahí dice, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que lícito es en los sábados hacer bien. Acá decían que no, en los sábados no se podían hacer nada, los religiosos decían esto, pero sin embargo Jesús ayudó, ¿no? Y podemos entrar en el Salmo 23, que dice, Jehová es mi pastor. En este salmo se relaciona el trabajo de un ganadero, ¿no? Que el pastor es Dios y las ovejas somos nosotros, ¿no? Ahí entra el trabajo de un buen pastor, entra en el Salmo 23 y lo lees, es muy conocido, cómo se relaciona, hermano, amén. Cómo en ese tiempo el valor que tenía el trabajo este de la ganadería, el valor que le daban a una oveja, el valor que le daban a las cosechas, como dijimos anteriormente, cómo le daban al cuidar las ovejas. A veces dice que David en cierta parte daría la vida, ¿no? Por las ovejas que cuidaba. Y después el Señor Jesucristo también nos habla de que Él es el buen pastor. Qué tremendo, hermano. Entramos, pasamos de trabajar la tierra, pasamos del trabajo de la ganadería, ¿no? Lo importante en esos tiempos, y entramos, ya evolucionando un poquito más, a la alfarería. Esto más de uno, creo que hasta ahora, creo que hay todavía personas que trabajan de esto, pero en ese tiempo era muy, muy importante. Trabajos, alfarería, ahí más o menos vemos lo que en esos tiempos se hacían. Fabricación de los elementos necesarios para la vida diaria, como ser los cacharros. Ahí hablamos plato, vaso, jarra, olla. Me imagino, hermano, que en esos tiempos qué importante que era este trabajo, qué importante que era ser alfarero. Hacía platos, yo calculo que había tenedores, cuchillos de cerámica, ¿no? Se salía del barro, uno de los tantos trabajos y fundamentales en ese tiempo. El alfarero trabaja sentado en el banco, sabemos cómo trabaja, ahí si ven detrás de todo lo que dice ahí un hombre sentado, creo que hasta el día de hoy, no me quiero equivocar, creo que hay gente todavía que hace esos trabajos, ¿no? Como gira, el alfarero trabaja sentado en un banco y teniendo enfrente una rueda horizontal que pudiera girarla con los pies. Giraban con los pies, empezaba a girar eso, ponían el barro ¿cómo se llama? En el lugar donde se hacía eso, giraba y el alfarero le empezaba a dar forma. Encima de la rueda se colocaba el barro, se pisaba el barro, muchas veces se preparaba el barro, no era un barro cualquiera, un barro que se sacaba y se ponía ahí, no se preparaba y se ponía para darle forma a lo que anteriormente vemos. Y acá podemos entrar, como decíamos al principio, que el trabajo en esos tiempos se relacionaba con la esfera también espiritual o con lo que a veces Dios nos quería decir y nos dice hasta el día de hoy con la palabra del Señor. Y como en esos tiempos también el Señor, al transmitir algo para que se pueda entender, lo relacionaba. Podemos hablar en los profetas, podemos hablar en el Nuevo Testamento, podemos hablar en las cartas de Pablo. Dice, como alfarero, le decía Dios al profeta Isaías, que amasa arcilla con los pies, aplasta gobernantes como si fueran barro. Ahí está cómo se relaciona este trabajo con la palabra del Señor. Ahí dice en el nombre de Jesús, la figura del alfarero fue usada para representar la acción de Dios sobre su pueblo, claro. De acá podemos reflexionar, podemos hablar tantas cosas, hermanos, ¿no? De ponernos nosotros como barro en las manos del alfarero. Israel es para Dios como barro en las manos del alfarero. Amén y amén. Yo declaro que yo
me declaro barro en las manos de Dios. Acá el alfarero moldeaba, el alfarero le daba forma, el alfarero trabajaba sobre esa pieza que iba a ser. Entonces Dios representa que Él es nuestro alfarero y nosotros somos el barro. Anteriormente hablaba también de la ira de Dios, ¿no? Que Él con su poder hacía con nosotros lo que realmente quería, lo explicaba en Isaías. Si una de las vasijas no era de su agrado, la rompía para hacer otra. Esto podemos hablarlo en Jeremías 18, en lo que habla del alfarero. A veces nosotros, y lo llevamos, hermano, y yo tomo esto para mi vida y quiero que lo toman aparte de lo que estamos aprendiendo, es que a veces lo tenemos que poner en las manos del Señor y decir, Señor, hazme nuevamente. Señor, corrígeme, moldéame conforme a tu voluntad, porque es tremendo, hermano, porque estamos hablando de un trabajo de esos tiempos, en el Antiguo Testamento, de la alfarería del Nuevo Testamento, pero acá, hermano, en el nombre de Jesucristo lo tomamos en estos tiempos y tenemos esta palabra de bendición y decimos, Señor, soy barro en tus manos, hazme conforme a tu voluntad. Y sabemos que Él tiene pensamiento de bien para nuestras vidas. Así que eso también, hermano, es tener fe y confiar en Dios de que Él va a hacer con nosotros conforme a su voluntad. Dice, y descendía a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Ahí como representa el trabajo de la alfarería con la esfera espiritual. Estamos hablando del profeta Jeremías. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Qué tremendo. Gloria a Dios. Pasamos, hermano, vuelvo un poquito para atrás. Bueno, lo que habíamos hablado de la alfarería, amén. Hablamos de la ganadería, hablamos de la agricultura, el trabajo en la tierra, de los animales, de la alfarería. Eran los trabajos principales en esos tiempos en el Antiguo Testamento, ¿no? Que eran fundamentales, de la forma de cómo trabajaban, cómo lo hacían y cómo era volcado también a la esfera espiritual. Entramos en la parte de la familia, la parte de la familia de esos tiempos. Por eso dice familia, enfoque bíblico. El enfoque bíblico se interesa por el ser humano en unión con los demás individuos. Vuelvo a repetir. El enfoque bíblico se interesa, hay un enfoque, se enfoca la palabra en la Biblia, se interesa por el ser humano en unión con los demás individuos. Para la propia supervivencia, es necesario pertenecer y estar dentro de un grupo humano. Hermano, esto es muy importante lo que acabo de leer, se vivió en esos tiempos y creo que lo tomamos hoy para nosotros también. A veces uno llega a la iglesia, a la congregación, a su grupo de amistad, y llega con soledad, con tristeza, con abandono de familia, ¿no? Y ahí está la iglesia, hermano. La iglesia es un cuerpo, es una familia en Cristo. Y acá dice, para la propia supervivencia es necesario pertenecer y estar dentro de un grupo humano. Gloria a Dios, hermano. Para eso está la iglesia también en estos tiempos, en esos momentos, ya más adelante lo vamos a ver, cómo era el enfoque bíblico sobre el tema de la familia. Las unidades familiares del Antiguo Testamento eran grandes e incluían lo que hoy se llamaría la familia extendida. Amén, gloria a Dios. Sabemos, hermano, que en esos tiempos, no ahora, pero en esos tiempos el patriarca podía tener una mujer o dos mujeres, y más adelante lo vamos a ver, entonces era como bendición tener muchos hijos, demasiado hijos, era una bendición tener hijos, nietos, era una bendición tremenda, y eso Dios lo avalaba, eso Dios era de bendición. Abraham, un ejemplo, ¿no? Estamos hablando de un enfoque de la familia. Abraham era el jefe de un grupo que contaba, mira hermano, con 318 hombres nacidos en su casa. Acá habla también de los esclavos de Abraham, de la gente que estaba con él. Él era como el patriarca, él estaba a cargo de todo eso. Siempre hablando del enfoque de esos tiempos. María y José parecen haber viajado en el seno de este tipo de familia.
cuando fueron a Jerusalén con Jesús. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Nosotros lo conocemos, hermano, cuando Jesús, como que se escapa Jesús, y lo busca María con José, pero estaban ahí rodeados de familiares. El vocablo que más se aproxima a Bishit, casa, ¿no? Grupo de personas que vivían juntas. Y probablemente después llegó a aplicarse a la vivienda misma. Grupos más numerosos, casa de Israel. Acá hablamos como empieza de arriba hacia abajo. En esos tiempos empieza de arriba, no de una nación, después de un patriarca, después de los jefes de la familia, empieza de arriba hacia abajo. Grupo de personas que vivían juntas, y probablemente después llegó a aplicarse a la vivienda misma. Grupo más numeroso, casa de Israel. Ahí en Josué se habla de eso, derrota de ahí. La búsqueda comenzó con la tribu. Acá esta historia la conocemos, hermanos, cuando le decían que no tomen, que vayan a la guerra y que no tomen del anatema, que no tomen nada de ellos. Sin embargo, cuando fueron a la guerra, alguien tomó algo que no correspondía, y ahí dice que empezaron a buscar primero, ¿por qué? Por tribu. Estaban separados las familias por tribu. La búsqueda comenzó en la tribu, Sebet, de Judá, siguió, ve cómo baja ahí a las familias o clan, familias o clan, de los Sereaitas, y terminó en la casa de Zabdí. Acá vemos cómo el enfoque bíblico de esos tiempos, que hablaban de la familia, arrancaban de una persona y bajaban, eso lo tomaban ellos como familia, ¿no? De un patriarca, acá dice de una tribu, bajaba la familia o clan hasta llegar a la persona individual. Gloria a Dios. Familia, enfoque bíblico, ahí vemos cómo arranca del patriarca Abraham. Sabemos la historia de Abraham, lo voy a dejar un minutito en la imagen. Ahí está Ismael, hijo de la criada, Isaac, hijo de la promesa. Después de Isaac baja Esaú y Jacob. Hablamos del hijo de Abraham, de los nietos de Abraham, y toda la descendencia que tuvo Abraham. Escogido por Dios, un remanente será salvo. Acá hablábamos que los verdaderos descendientes de Isaac, la descendencia de Abraham, que llegamos a estos tiempos, hermano, lo creo en el nombre de Jesús, y ahí está la promesa que Dios le hizo en su tiempo a Abraham: serán benditas las familias. Y le dijo Dios a Abraham, ¿no? La descendencia de Abraham, serán benditas las familias de tu descendencia, y hoy lo tomamos en el nombre de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, casa, oikos, es más frecuente. Ya en el Nuevo Testamento esto pasa del patriarca, del clan, de tribu, ya pasa, y era más común, ya como que se reducía, y hablaban de casa, es más frecuente. La palabra patria significa linaje, descendencia, y tiene que ver con el origen histórico de una familia. Énfasis del Nuevo Testamento está en la familia. Ya en el Nuevo Testamento, hermano, se enfocaban en familias directamente. Ya en el Nuevo Testamento ya cambió el enfoque de lo que hablamos anteriormente, de lo que era una familia numerosa, el patriarca, el clan, las tribus. Ya empezó a cambiar, se empezó como a reducir. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y acá entre paréntesis dice patria. En tu simiente serán benditas todas las familias, o sea, todas las patrias, los países de la tierra. Lo tomamos en el nombre de Jesús. Esto fue una promesa que Dios le hizo a Abraham. Pero acá como explica que familias, le decía, a naciones, a tribus, descendencia de tribus, de naciones. Esto es lo que rescata, por eso está en paréntesis lo que dice ahí, patria. Gloria a Dios. La elección, acá entramos a la parte donde se contraían matrimonio. Gloria a Dios, cómo nacía el matrimonio. Padre Cristo, hermano, ¿están conmigo o no? Gloria a Dios. Amén. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermano. Amén. Acá hablamos ya en la parte del enfoque de la familia, pero ya cuando empezamos a ver el tema de los matrimonios, cómo era que se formaban, cómo nacía un matrimonio en ese tiempo, cómo era el manejo del esposo, cómo se relacionaban
los casamientos, etc. La elección del cónyuge y los arreglos para la boda corrían por cuenta de los padres, se hacían cargo todos los padres. El marido era el amo y el señor de la esposa. Repito, hermano, estamos hablando de la época del Antiguo Testamento. Acuérdense, hermanos, que estamos en Panorama 1, es una materia donde estamos viendo todo lo que está relacionado con la Biblia, con los principios y todo lo demás. Así que, hermano, no lo tome ahora ahí en su casa y no le diga después de esta clase, bueno, yo soy tu amo a su esposa, porque va a tener problemas, hermano. Amén. Gloria a Dios. Estamos hablando de esos tiempos. Dice, el marido era el amo y señor de la esposa. La mujer estaba sujeta a su padre y después de las bodas a su esposo. La mujer pasaba, hermano, de estar sujeta en su casa por su padre, en su familia, pasaba ya después de casada a estar sujeta por su esposo. El hombre podía divorciarse de la mujer. La mujer no heredaba la propiedad, sino que pasaba a los hijos. Todo lo que se tenía en su familia en ese tiempo, por más que estén casadas el hombre y la mujer, lo que dejaba el hombre o todo lo que había en la familia pasaba a sus hijos. Por el mayor, que era el primogénito, siempre recibía, como más adelante quizás lo podemos ver, la doble porción, pasaba a los hijos. La ley contenía estrictas prohibiciones para el castigo del adulterio. La función era tener hijos. Ahí lo que hablábamos, hermano, al principio, que era una bendición, que era que el matrimonio era bendecido ya de entrada de la fundación del mundo, y después la persona o la familia del matrimonio que tenía muchos hijos se consideraba como una familia bendecida, como una familia de bendición, ¿no? Una de las primeras funciones del matrimonio en ese momento era tener hijos. Ahora, casadas en estos tiempos, uno se casa y los matrimonios trabajan o no tienen mucho tiempo y esperan años para tener hijos o no quieren tener hijos. Pero en esos tiempos, hermano, una de las principales funciones del matrimonio era tener hijos, porque era una bendición. Gloria a Dios. El padre israelita asumía el liderazgo espiritual. Gloria a Dios. Hermano, en el nombre de Jesucristo, si hay un padre, si hay una madre viendo esto sigue, hermano. Yo lo quiero decir sinceramente, que es lo primero que tenemos que cuidar, lo primero que nosotros como seres humanos que aceptamos a Jesucristo, tenemos que cuidar, ganar primeramente a nuestra familia. Tenemos que ganar primeramente a nuestras esposas, a nuestros hijos. Si queremos, hermano, ser personas y tener un liderazgo eficiente, si queremos servirle al Señor con excelencia, hermano, empecemos por casa. Acá dice el padre israelita asumía el liderazgo espiritual, y eso, hermano, yo lo tomo para hoy, para mi vida. Quiero que lo tome, amén, de parte, hermano, de lo que estamos viendo. Usted, hermano, hermana, dentro de su casa es el líder espiritual de sus hijos, de su esposa, juntamente con su esposa. Gloria a Dios. Amén, hermano, lo tomamos en el nombre de Jesucristo. Estamos hablando de esos tiempos, del tiempo del Antiguo Testamento, pero quería, hermano, agregarle esto. Hermano, cuidemos el primer ministerio que Dios nos dio, que es nuestra familia, nuestros hijos, la esposa. Cuidemos primeramente eso. Hay un dicho que dice, la educación empieza por, gloria a Dios, amén, por casa, hermano, amén. La casa. Hermano, gloria a Dios, hermano. A veces trabajamos en grupo de amistad, estamos en la iglesia con un liderazgo, estamos queriendo ganarnos el mundo para Cristo, pero tenemos que ver dentro de nuestra casa cómo está nuestra esposa, cómo están nuestros hijos. Acá dice, era el líder, en ese tiempo el hombre se encargaba de todo, del trabajo, y sobre todo acá dice liderazgo espiritual. Bueno, hoy junto, hermana, hermano, de estar junto en el matrimonio para que esto sea de bendición, hermano, en el nombre de Jesús. Espero que lo tomen, hermano. Amén. Quizá me salió un poquito, pero es importante tener esto y darle importancia, ¿no? Los deberes de la esposa, la crianza, el cuidado de los hijos, trabajo doméstico,
como la cocina y ayudar al marido en el campo. Ese era el trabajo, el coso fundamental, las cosas fundamentales que la esposa, aparte de dar hijo a su esposo, tenía estos trabajos. Hoy en día quizás esto, hermano, ha cambiado. Ha cambiado, quizás se cambian los roles, quizás las esposas trabajan y gloria a Dios, hermano, amén. Pero siempre lo principal es lo espiritual, estar con el Señor, que se lleven de acuerdo. A veces me ha tocado a mí hablar con un hermano y le decía, usted, hermano, es el líder espiritual de su casa, usted maneja a su esposa, usted ahí es el que maneja todo, y hubo un conflicto ahí, me llamaban, y usted le dijo a mi esposo que él me tiene que manejar, y Padre Cristo, hermano, gloria a Dios. Esto es, el liderazgo se gana, hermano. Usted si quiere ser líder de su esposa, gáneselo, con respeto, con amor, gloria a Dios, con hechos, no solamente con palabras, sino con hechos, amén, gloria a Dios. Eso es el liderazgo para nosotros hoy, debemos ganarlo de esa forma, gloria a Dios, amén. Los hijos debían cuidar de los padres cuando envejecían y debían darle la sepultura apropiada. En esos tiempos era muy importante esto, hermano. En esos tiempos, ustedes ven cuando Abraham va a comprar una tierra para Sara, ¿no? Después fueron enterrados juntos. Era importante esto, hermano, que le daban mucho valor en esos tiempos que los hijos respeten, cuiden y sepulten a sus padres juntos o en lugares específicos. Pero lo tomamos, hermano, en este día también para nuestras vidas, que dice que honremos a nuestros padres, los que los tienen a los padres, los que son jóvenes, los que uno tiene, honrenlo porque hay bendición en eso. Hay bendición, honra a tu padre y tu madre te irá bien en todo lo que haga, todo lo que emprenda. Y lo tomamos en el nombre de Jesucristo. La familia, gloria a Dios. La presencia de muchos hijos era estimada como señal de bendición de Dios sobre la casa. El primogénito tenía un lugar de honor. Cuando el padre moría, recibía la doble porción, lo que hablamos al principio. En Salmo 127 dice lo siguiente, hermano. Los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Más bien reconocerá a este como el primogénito y le dará una doble porción de sus posesiones. Ese hijo es el primer fruto de su vigor y a él le pertenece el derecho de primogenitura. Ahí está bien claro lo que decía anteriormente, que anteriormente el primer hijo recibía la doble porción. Su padre antes de morir lo bendecía y esa bendición de su padre tenía muchísimo, muchísimo valor. No solo de las palabras, también era la parte que heredaba camello, oveja, heredaba todo el primer hijo. Hermano, hoy lo tomamos también de los que somos padres, de bendecir en el nombre de Jesús a nuestros hijos, de orar y clamar por nuestra descendencia, hermano. Ore por su descendencia, ore por lo que deja, ore por sus nietos, si no los tiene, ore igual, ore por sus hijos en el nombre de Jesús, y es una bendición, hermano. Amén. La presencia de muchos hijos, perdón, esto se repite, hermano, lo pasamos ahí. Gloria a Dios. Dice, el primogénito podía perder su derecho de primogenitura, amén, eso lo vemos con Isaú, cuando le vende, ¿no?, la primogenitura a Jacob, su hermano, o cederlo. Ahí habla de Esaú. Jesús fue un ejemplo de hijo mayor, estuvo sujeto a sus padres, siempre. El Señor, sabemos que lo tomamos como ejemplo, lo tomamos como nuestro maestro, ¿no? En la misma cruz, ya ahí a punto de morir, pidió al discípulo que amaba que cuidara de su madre. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos, pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Hermanos, si hay jóvenes en este instituto, en esta materia, si hay jóvenes que aún no tienen hijos, que son jóvenes, es importante, hermano, joven, que esté sujeto a tu padre y a tu madre. Y sobre todas las cosas que haya obediencia. En la misma cruz pidió al discípulo que amaba
que cuidara de su madre. Viviendas, gloria a Dios. Entramos, pasamos por el trabajo, pasamos por la familia, y ahora entramos a las viviendas. ¿Cómo se fue evolucionando? ¿Cómo vivían en esos tiempos? ¿Cómo estoy con el horario? Amén. Tengo unos 5 minutos para terminar y después calculo que después del receso va a continuar el pastor César. Así que vamos a continuar, hermanos, hasta el receso. Amén. Ahí termino yo. Dice así, viviendas. Entramos a la parte de las viviendas. Hermano, quiero dejar esa imagen porque realmente es muy importante. Uno cuando lee la palabra de Dios se imagina tantas cosas, pero yo me imagino esto. Yo me imagino esto, son las tiendas, ahí están lo que vemos, ahí está el templo, ahí están casas, gloria a Dios. Las tiendas, más clarito de lo que vemos, hermano, creo yo que no puede ser más indefinida con lo que dice la palabra. Ahí está la imagen, gloria a Dios. Los patriarcas habitaron en tiendas, los hijos de Israel, después de la salida de Egipto, eran el refugio del nómada. Jacob era un hombre de la tienda. Hermano, como era un pueblo en esos tiempos nómade, sabemos que vivían después de Egipto, salieron y fueron libres, tuvieron que pasar por el desierto, tuvieron que pasar muchísimos años dando vuelta antes de llegar a la tierra prometida, y se movían y no tenían un lugar específico, no tenían un lugar donde quedarse porque se estaban moviendo continuamente, porque eran nómades, amén. Hacían tiendas, hacían carpa, lo que hoy nosotros le podemos decir carpa. En esos tiempos se manejaban, hacían, se movían con tiendas, después las desarmaban, las armaban, se continuaban su viaje y después las volvían a armar y etcétera, hasta que se fue evolucionando, el pueblo de Dios entró a la tierra prometida, ya se instaló en su tierra prometida, y ahí la cosa empezó a cambiar. Amén. Hermano, más adelante, en el nombre de Jesús, se va a hablar de lo que se va evolucionando como vivienda, como casas, chozas, pero acá quedamos con las tiendas. Amén.